Gracias, Pablo. Yo creo que se la pasa ya a los demás, porque de vosotros, ese tema que acaba de tocar Pablo, me parece muy interesante, Antonio, para que le deis una vueltecilla, ¿no? El tema de las catedrales, sin menospreciarlas para nada, que son espectaculares, pero igual es verdad que podemos potenciar también otras cosas, ¿no? Bueno, tratando de responder un pouco, bueno, en primeiro lugar, felicidades a Silvestre, non? Sí, está ben. Felicidades ao pai da criatura, ao pai da idea, a Pablo, según nos acaban de contar. Felicidades á organización da feira, porque me parece que hai que cambiar as dinámicas das feiras do libro, as dinámicas tradicionais, e esta é unha opción un poquinho máis. E esta é unha opción moi interesante, que o debate sobre a cultura chegue ás feiras do libro, e que non só se quede en presentacións que son necesarias en venda de libros, senón que o debate chegue ás mesas ali onde se fala de cultura. E logo eu creo que hai que distinguir entre o concepto cultura, o concepto patrimonio e o concepto turismo, como mínimo. A cultura máis ou menos pode definirse de 400.000 maneiras, pero en todo caso é todo aquilo que nos pasa, que sabemos e que entendemos que debe ser usado para resolver os nosos problemas fundamentais, que o fundamental é sobrevivir, ese é o principal. O patrimonio, respecto á titularidade, é de quen posee esa titularidade, aínda que hai que distinguir se usa ou non fondos públicos, e se os usa, evidentemente, o benefactor é o pobo, en xeral. Pero hai patrimonio, e convén non esquecelo, que é de propiedade pública, que é de propiedade das institucións, pero tamén hai moitísimo patrimonio que é de propiedade privada, especialmente da Igrexa, e que recibe enormes cantidades de diñeiro público que eu creo que non se xestionan adecuadamente, polo menos en canto a rendabilidade, digamos, a beneficio da cidadanía, non? En canto ao tema, para non estenderme, vou estender un pouco menos que ti, Pablo. En canto ao tema de que interesa se o fenómeno Praia de Augas Santas, Praia das Catedrais, agora Fociño do Porco, e non outras opcións que as hai moi interesantes, que podemos chamar no seu conxunto turismo cultural. Home, eu prefiro a segunda, pero tamén digo, e deixámolo para que vai avanzando o debate, que a segunda hai que preparala, hai que traballala, hai que formar xente, hai que facer políticas supramunicipais, hai que facer un montón de cousas que eu non digo que non se faga algunha, nin que non se estea facendo ben en moitos campos, pero que cando a xente dadevos conta que estamos no mundo das redes sociais, e cando a xente vai ali a donde determinadas redes sociais apuntan, teña ou non teña interese cultural, algo nos está pasando. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. De verdad, tenemos a tu lado estoy de acuerdo con la parte final, que es verdad que si llega un famoso y se te hace una foto en el banco más feo del mundo, el banco al día siguiente es famoso. Esto es así, creo, ¿eh? Pero por cercanía tenemos a otro Antonio Gregorio, que estando en Ribadeo tan cerca, el tema de las catedrales te pilla a ti ahí a mano, y seguro que tienes algo que decirnos sobre eso. Pois sí, pero como é certo é que vin digamos, de segundón, porque penso que non estou a altura desta xente, pois voume dedicar, por lo menos agora ao principio, a retrucar un pouco o que digan eles, non? Empezaches co asunto de responsabilidade. Bueno, eu penso que a responsabilidade é de quen o sente como se. Patrimonio, cultura, hai que sentilo, e a partir de sentilo, entonces empeza a responsabilidade. Senón, non ten sentido a asignación de unha responsabilidade. En ese sentido, pois, como xa apuntaron os dous que me precederon, pois corresponderíamos un pouco a todos, pero unha vez tido esa consciencia. De calquera xeito, diría que faría unha emenda á totalidade, porque non estou de acordo co de defender. Eu sou máis ben de atacar. Si vamos a defender, vamos a perder, ¿no? Entonces, un pouco de atacar. Ben, entonces, primeira cousa, o César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Os políticos, por suposto, tedes unha responsabilidade grande como xestores, como xa foi apuntado aquí, pero todo o mundo, todos nós temos esa responsabilidade primeira. Somos os que temos que apretarnos un pouco as clavixas aos políticos. Ben, paso entonces agora ao tema das catedrais, que xa lle toca. No tema das catedrais, sí, o sea, totalmente hai un montón de xente que vai ás catedrais e podese empregar como dinamizador turístico da zona, por exemplo. Ahora, penso que aquí o que estamos tentando é de ir un poquinho máis aló, de, como decías ti, de separar o que é cultura, patrimonio, turismo. Vamos a ver, as catedrales vai moita xente, pero aparte de que despois se aproveite o turismo da zona, a xente pasa polas catedrales, pero as catedrales pasan por a xente. É dicir, interioriza algo das catedrales a xente nada máis de que, ai, que bonito. E penso que eso un pouco o que temos que tratar de mirar, porque senón quedaremos un pouco nos cartos e acabaremos vendendo un produto pois como en calquera outro lado, non? Entonces, bueno, a distinción de conceptos tiña pensado, fixecho ti, non entro de novo, hai unha cousa que me gustaría entrar tamén, pero que penso que sería un pouco como fastidiar a idea xeral e non vou facelo agora, que é o tema do título da mesa redonda, que é algo así como inversión, como é? Inversión productiva, a cultura con inversión productiva. Cando vin o título, casi me arrepinto de ter dito a Pablo de vir, pero bueno, de eso máis adiante. Ahora nos explicas eso, de todas formas echa de culpa a Pablo, el título puso Pablo, prepara. Sí. Matías, también Matías, yo creo que las catedrales no los conoces, claro. Sí, pero además estaba hablando con él antes, tomando un café, que yo tengo la suerte de haber visitado las catedrales en 2 o 3 ocasiones en las que no había apenas gente, pero creo que ahora ya es imposible el hacerlo. O sea que tuve la suerte de estar en un par de, creo que por lo menos 2 ocasiones en las que pude disfrutar de un paraje extraordinario. Con el tema este del título, bueno, yo me lo tomé o lo considero como provocación para la reflexión, ¿no? Porque a la pregunta que has hecho, y estoy de acuerdo con ellos, la responsabilidad última de la cultura de un pueblo es el pueblo, es la gente. Si la gente no ha interiorizado, la mayoría no ha interiorizado el valor de su propia cultura como tal valor, es muy difícil que los políticos lo expresen políticamente. Esto es, si la gente desprecia su propia cultura, su propio patrimonio, su propia historia, es muy difícil que los políticos, hombre, puede haber alguno, por ejemplo, ha hablado de Manuel España, un alcalaíno, ¿no? De los 2 alcalaínos más famosos. Claro que puede haber como los regeneracionistas del 19, como los ilustrados del 18, claro que puede haber minorías, élites políticas sensibles hacia la inversión y el trabajo y la difusión y el enriquecimiento de las políticas culturales. Pero ¿qué pasó en el siglo XVIII con el movimiento ilustrado, que fracasó? ¿Por qué? Porque no tenía receptor, es decir, los ilustrados no tenían receptor social, no podían dialogar con nadie porque al otro lado no había nadie. ¿Qué pasó con los regeneracionistas del 19? Lo mismo. Con el 98, ¿qué pasó con ese elan, ese impulso tan extraordinario
de los políticos o de las élites políticas republicanas durante la Segunda República, que cuando empezaron a tener interlocutor, la historia acabó con ellos y con los interlocutores. Y el resultado de todo eso, de los 40, no de la guerra, más de los 40 años de dictadura, es que de nuevo nos encontramos ante en una situación en donde las élites que promueven la valorización o revalorización del trabajo y de la difusión y profundización de las políticas en cultura no tienen interlocutores. Algo interesante que está pasando últimamente es que empieza a generarse un cierto receptor, y esta feria es una demostración de que no todo está perdido, de que empieza a haber de nuevo una minoría social que puede interrelacionarse con nosotros. Y esta feria y esto que está sucediendo en este momento sería una pequeña metáfora de ello. El que nosotros estemos aquí y haya un montón de gente ahí en esa carpa es el resultado de un esfuerzo, en este caso vuestro, y ya con esto termino, por hacer lo que creo que se debe hacer: invertir en infraestructura. Esto es, nosotros, las políticas de izquierda, desde el punto de vista cultural, o progresista, vamos a decir, desde el punto de vista cultural, tienen que centrarse en lo permanente, en la infraestructura, en lo que va a quedar, no en el acto, sino que los actos sean el resultado de un proceso, de un fenómeno en marcha. Por tanto, la inversión tiene que ser en infraestructura, en dotar a la gente, en dotarnos de las posibilidades de reflexionar, de actuar culturalmente. Que en los actos no deben ser el objetivo. El objetivo debe ser que el acto sea el resultado de un proceso. Es más importante invertir en una escuela de música que en un concierto de la Sinfónica de Berlín en Burela. Es decir, si tú tienes la posibilidad de traerte a la Sinfónica de Berlín a Burela, sería una estupidez gastarte el dinero que te va a costar simplemente por decir: yo he traído a la Sinfónica de Berlín a Burela. Ese dinero gástatelo en una escuela o en las escuelas, en las redes de enseñanza musical. Eso es una pequeña metáfora, es decir, ese es el objetivo: crear infraestructura, posibilidad para que la gente, primero, valore su propio patrimonio, su propia historia, su propia identidad, en este caso su propia lengua, su propia historia como pueblo, para que después lo que hacen y lo que hagan, como decía Antonio, tenga sentido como autorreconocimiento, como personas, como pueblo, como colectivo, como comunidad. Gracias, Matías. Ideas interesantes que apuntas, como siempre. Me da gusto escuchar hablar, Matías, tan pausado.